Muy buenas tardes en Ecuador, muy buenas noches en Europa. Saludos a quienes nos acompañan desde cualquier otra parte del mundo. Enlace Latinoamericano Europeo cuenta en nuestro espacio con el doctor José Guerra Carrasco. Mi nombre es Marta Ogoño Caraguay y los saludo desde Machala, Ecuador. Bienvenidas y bienvenidos. José Guerra Carrasco es guayaquileño, un apasionado por la formación bíblica. Tiene sus estudios de doctorado en teología otorgado por la Universidad Pontificia Bolivariana. Es subdecano de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Quito. Es autor de un libro, Introducción en la Biblia, autor del artículo Hacia una teología de la pobrecidad. El tema de esta noche es la jerarquía católica y su papel en la sociedad ecuatoriana actual. Él le da la más cordial bienvenida al doctor José Guerra Carrasco. Tiene la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes o muy buenas noches donde nos encontremos. Gracias por la invitación. Solo una pequeña corrección, ¿no? Soy subdecano de la Facultad de Educación, no de Teología, aunque soy un apasionado de la teología. Bueno, el tema que nos han propuesto demanda como poner algunos límites, porque es muy amplio, ¿verdad? El primer límite ya está establecido por la misma propuesta, que es solamente en la sociedad ecuatoriana. Luego me voy a limitar exclusivamente a el mundo, digamos, de estructura católica, aunque muchas de las cosas que voy a decir se pueden aplicar perfectamente a otras iglesias cristianas. Y lo tercero que creo que hay que delimitar un poco es la perspectiva, pues, desde donde yo me paro, que es una teología propiamente de liberación, una teología progresista, lo que no implica que no se puedan hacer otros estudios. Voy a dividir esta corta charla, si se quiere, como en tres momentos, ¿no? En un primer momento, la realidad de la sociedad ecuatoriana en perspectiva eclesial. No voy a hablar de la realidad ecuatoriana en perspectiva ni política, ni económica, ni social, sino eclesial, que es el tema. Luego, como algunas intuiciones que yo tengo respecto a la iglesia hoy en el Ecuador, y al final, como unos tres desafíos que creo que se pueden plantear en primer lugar a la jerarquía, pero obviamente son desafíos que nos abarcan a todos quienes somos creyentes y que tratamos de arrimar el hombro dentro de esta iglesia. Entonces, empecemos primero. ¿Cómo percibo yo, por lo menos tres perspectivas que yo veo de la sociedad ecuatoriana hoy en línea eclesial? Lo primero que a mí me marca, que me cuestiona mucho, es que la sociedad creyente ecuatoriana ha perdido de vista los metarrelatos, ¿no es cierto? Esos grandes relatos teológicos, bíblicos, eclesiales que le dieron sentido a muchas generaciones, hoy están perdidos, ¿no? Si queremos ser un poquito hasta irónicos, hasta el mismo concepto de diablo, de esa personificación del mal, está mandada a recoger. No existen grandes metarrelatos. Términos etiológicos como reino de Dios, utopía, hoy no dicen mayor cosa a una sociedad que de alguna manera ha dejado de lado lo ético para concentrarte exclusivamente en lo estético. Creo que esto de alguna manera ya marca un problema muy serio porque estamos hablando de un cambio de paradigmas, lo que significa que debería existir un cambio de lenguaje de la iglesia a la hora de referirse a los creyentes del siglo XXI. Un segundo elemento que me parece a mí que destaca en esta realidad es la normalización y normatización de la corrupción. Empecemos por lo normado, ¿no? Hemos normalizado la corrupción como un estilo de vida, al punto que hemos llegado a pensar que el que peca y se confiesa empata. O si lo decimos en términos políticos, no importa que robe, pero que haga obras. ¿Ya? Y no solamente lo hemos normalizado, sino que lo hemos normado, porque incluso varios eventos de corrupción se encuentran hoy estipulados dentro del poder ser que tenemos como creyentes.
si quieren que les ponga casos muy reales, ¿no? Hemos normado la acumulación de riquezas, cuando bíblicamente la acumulación de la riqueza es un pecado, y pecado en el sentido de jamartía, como lo plantea Pablo, ¿no? No el pecado como transgresión moral, que nos involucra a todos. Transgresiones es una mentira, un evento de envidia, son cuestiones, digamos, que van con la naturaleza. No estamos hablando de propiamente el pecado que rompe las relaciones de Dios con su pueblo, el pecado que impide la llegada del reino de Dios. Es tanto así que todavía persiste entre nosotros la idea de la retribución, ¿no? De creer que la persona que tiene mucho dinero es porque está siendo bendecida por Dios. Y si usted está pobre es porque usted no sabe trabajar, porque usted no confía en Dios y lo único que le toca es la resignación. A mí me parece que esta corrupción ya normada ha afectado tanto a la iglesia que nos hemos acostumbrado ya a ver explotación, miseria y ni siquiera se nos conmueven las entrañas. Yo le decía en estos días a un grupo, nos hemos acostumbrado a ver mendigos en la calle que ya son parte del panorama. ¿Mm? Y el tercer elemento es el recrudecimiento de lo que yo llamo apocalipticismos ingenuos. Cada cierto tiempo surgen corrientes de pseudo apocalipsis que habla del fin del mundo, que vive obsesionado por acabar con este mundo, ¿no? Entonces, la pandemia del COVID-19 fue considerada como un adelanto del fin del mundo. La pandemia de la viruela del mono ya se empieza a visualizar como fin del mundo. Y esto lo que lleva de fondo son como dos cosas que afectan al mundo creyente. Por un lado, nos llena de temor, ¿no? Entonces, al llenarnos de temor, estamos dispuestos a caer en cualquier tipo de actitud que se nos pida con tal de apaciguar a Dios. Estamos dispuestos, como en la época medieval, a volver a hacer sacrificios humanos con tal de que Dios nos perdone. ¿Mm? Por otro lado, este mismo apocalipticismo nos lleva una vez más a perder la conciencia crítica, porque entonces ponemos toda nuestra confianza y nuestra fe en personas que creemos que son líderes. Marta, por favor, le voy a pedir que me regalen 3 minutos, ¿sí? Vuelvo en un momento, 3 minutos, por favor. Listo. Gracias a nuestros invitados. Les recordamos que estamos con José Guerra Carrasco. Él es docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y tenemos pues un tema muy especial que estamos aquí tratando. Tenemos el tema la jerarquía de la Iglesia Católica y la realidad que vive Ecuador en la actualidad. Marta Armijos tal vez tiene algo. Ya, ok, Jimmy, adelante. Vamos, Sí, tenemos. muy grato tener una persona como el docente José Guerra, eh, quien habla de, digamos, de su postura, ¿no? Él no dice que no quiere hablar de la postura de la teología de liberación, porque él está en esa dirección. Entonces, eso es grato porque muchos creen que ya esa, digamos, la teología de la liberación está muerta, no existe, ¿no? Fue algo que fue muy grande, muy de acogida en los años 60, 70, ¿no? Y después con esta, digamos, con esta nueva ola del neoliberalismo a partir de los años 80, 90, eh, disminuyó toda esta tendencia, ¿no? De la iglesia y es grato de escuchar a una persona que, digamos, que nos habla desde esa perspectiva, ¿no? Porque realmente, como lo digo, muchos piensan que eso ya no existe, pero está presente y debería estar muy presente en la actualidad, una actualidad que digamos, que no dista, digamos, pero sí en las formas, en la digamos, lo grosero de los tiempos, que con los años 80 90 digamos, no dista tanto porque problemas muy parecidos también lo tuvimos en esa época, no con la violencia que tenemos actualmente en el país, o sea, no ese grado de avasallamiento, de crimen, casi morboso, ¿no? De esa naturaleza no, pero sí tuvimos los grados de explotación, digamos, muy grandes, ¿no? Digamos, grandes cantidades de gente empobrecida, siempre hubieron en América Latina,
pero siempre tuvieron esas alternativas de estas corrientes, digamos, progresistas que de alguna manera han ido cambiando al mundo, han ido mejorando su situación, ¿no? O sea, en Europa también lo conocemos un poco, ¿no? En Europa también tenemos esto de que, digamos, esas tendencias progresistas dentro de la iglesia hicieron o contribuyeron a grandes cambios, ¿no? El estado del bienestar, por ejemplo, ¿no? Que es Ya. algo muy interesante que también deberíamos de alguna manera hablar, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, ahora el progresismo defiende el estado de bienestar, defiende al estado liberal, entre comillas, ¿no? Entonces muchos hemos llegado a la conclusión, por ejemplo, que es desde el estado de bienestar, del estado liberal, que se proyecta un nuevo sistema, que es allí donde se construye un socialismo, esos sistemas de ideales que tenemos, ¿no? Que tal vez nunca han llegado en la forma que hemos querido, que no hemos Yes. tenido esas oportunidades, pero que están presentes. Y por eso me alegro mucho tener una persona como José Guerra aquí con nosotros, quien ya está con nosotros de nuevo y nos va a seguir hablando sobre este tema. Bien, para que vean que los de Europa también están al tanto de todo esto. Así que muy Ya. buena esas palabras, Jimmy. Muchísimas gracias. Adelante, José. Me disculpo de antemano, parece que el almuerzo hoy no me hizo nada bien y he estado con vómitos, entonces, pero bueno, esperemos que ya Diosito sea bueno conmigo. Les había dicho entonces, este último apocalipticismo crea tanto temor que finalmente nos descuidamos de nuestra responsabilidad personal y terminamos poniendo nuestra vida personal y creyente en manos de supuestos líderes agoreros de la fe. Entonces, lo resumo. Para mí, la sociedad ecuatoriana vive estos tres elementos, ¿no? La pérdida de los metarrelatos, una corrupción que se ha normalizado y normado, y unos apocalipticismos ingenuos que nos causan mucho miedo. ¿Cómo veo yo, segundo, la iglesia hoy? Yo veo como tres elementos que me llaman la atención dolorosamente de la iglesia. Primero, la culminación, diría yo, de un proceso de involución que empezó con el Papa Juan Pablo II, ¿no? Con un rechazo tácito, por ejemplo, de todas las intuiciones del Concilio Vaticano II y un deseo de volver simplemente a unas prácticas piadosas marcadas por el dogmatismo y el moralismo, ¿no? Hoy vivimos en iglesias donde la mayor preocupación es si levantamos las manos o no, si podemos rezar junto con el Padre o no, si la comunión es en la mano o en la boca. Estos elementos, que si las mujeres deben ir con falda larga o falda corta a la iglesia, eso es lo que nos preocupa, ¿no? Un proceso de involución que justo ahora en Ecuador se va a ver otra vez presente, ¿no? Con Juan Pablo II nació toda esa idea de una iglesia populista, ¿no? Con grandes encuentros internacionales, que Congreso Mundial de la Juventud, que Día Mundial de la Familia. Nosotros ahora tenemos el Congreso Eucarístico Internacional, donde seguramente vamos a encontrar, no sé, 40, 50 mil personas reunidas para un evento que no es más que un espectáculo religioso, pero que en el fondo no marca diferencias a la hora de hacer iglesia, ¿no? Si yo lo veo en la formación religiosa donde doy clases, lleva a que muchos jóvenes hoy su vocación simplemente se limite a tratar de escalar dentro de la jerarquía eclesial con poco compromiso, ¿no? Chicos de 20 años que ya se ponen clériman, camisas negras y ya se sienten sacerdotes y ya quieren que los llamen sacerdotes, ¿no? A veces le digo yo a mis estudiantes, ¿qué formación tienes para tratar un problema social? Fórmate primero, estudia, ¿no? Bueno, primer problema que veo yo, ¿no? Segundo, y curiosamente, esto dentro de lo que llamaríamos la iglesia popular, la iglesia que de alguna manera se ha comprometido, yo veo que como iglesia hemos caído en un activismo poco carismático. Es decir, el gran problema de la iglesia latinoamericana en general y de la iglesia ecuatoriana en particular es que mucho nos comprometimos con la labor social, mucho luchamos contra el cambio de estructura, pero sin una base carismática creyente.
Entonces lo nuestro se puede convertir en la iglesia únicamente en trabajo social. Como diría el mismo Papa Francisco, podemos terminar convirtiéndonos en eficientes ONG y ese no es el proyecto. El cambio de estructura para nosotros como creyentes está íntimamente relacionado con la idea de la llegada del reino de Dios. Entonces yo tengo colegas, muchos colegas, que ya no van a misa, que ya no tienen una vida de oración, que ya no se interesan por los sacramentos. Entonces uno dice, así no se puede construir el reino de Dios. Lo nuestro es una labor carismática, entendiendo por carismático su sentido original, ¿no? No ese carismatismo barato que pensamos hoy que ser carismático es tener don de lengua y cantos y cosas de esas. No, carismático en el sentido bíblico, de convertirnos en alternativa frente a lo que propone la sociedad y sentir que la gente sienta que nuestra palabra, nuestra acción es valiosa porque tiene ese sentido cristiano. Y tercero, obviamente, muy relacionado con lo que acabo de decir, creo que la iglesia ecuatoriana se ha convertido en una iglesia cuyo profetismo solamente se limita a lo moral. Si me permiten con mucha libertad una imagen un poco grotesca, yo no sé por qué la iglesia piensa que los pecados nuestros están anclados entre lo que está entre la rodilla y el ombligo. Entonces nos preocupan los pecados sexuales de la gente, pero no nos preocupan los pecados morales. Dentro de la iglesia, en cuanto a jerarquía, por ejemplo, puede causar un escándalo un sacerdote que tenga mujer. Puede ser un escándalo, pero no es escándalo que un sacerdote se gaste, no sé, $500 comiendo una noche en un hotel. Cuando la violentación del voto de la castidad y de la pobreza tiene la misma altura, ¿no? Nos hemos vuelto tan moralizantes que pareciera que nuestra pertenencia a la iglesia se limita a papeles, ¿no? O sea, yo en un caso muy concreto, hace mucho tiempo vengo cuestionando la idea de qué es finalmente el sacramento del matrimonio. Firmar un papel. El tener un papel firmado nos da derechos a la convivencia de pareja, aunque sea un infierno, mientras que parejas que tienen una bonita experiencia de pareja, pero que no se han casado por diversas circunstancias, a priori están condenados. Este tipo de moralismos me parece que nos ha hecho bastante daño. Hasta ahí como las dos realidades, ¿no? La realidad que veo de la sociedad ecuatoriana y la realidad que veo de nuestra iglesia. Frente a eso yo propongo como desafío, repito, no solo para la jerarquía. Entiendo que para la jerarquía, en primer lugar, en cuanto a pastores que deben dar el ejemplo, que deberemos seguir el resto de los creyentes, ¿no? Hablo en ese sentido, no que sea una responsabilidad exclusiva de la jerarquía. Finalmente, en términos teológicos, lo que nos hace miembro de la iglesia es el bautizo. Y en cuanto a bautizo, todos somos parte de esta iglesia, por lo tanto tenemos los mismos deberes y derechos. Lo que deberíamos tener por diferencia son las actividades, ¿no es cierto? Algunos libremente escogieron un ministerio ordenado y eso los compromete más, por lo menos en términos de Jesús. Quien sea diácono, sacerdote, obispo, tiene más obligación de lavar los pies, porque libremente se comprometieron. Dicho eso, entonces, y dejándolo claro, creo que los tres desafíos que se nos presentan para la jerarquía de la Iglesia Católica Ecuatoriana es, primero, construir nuevos relatos. Yo creo que no podemos seguir anclados en una teología de la Edad Media, teología que se sustenta en el dogma, teología que se sustenta en las moralidades. Justo hoy estamos celebrando a San Agustín, ¿no? Uno de los dogmáticos que planteó que, o puso las semillas para creer que las mujeres eran de segunda categoría en la iglesia, el famoso Agustín. Yo creo que necesitamos crear nuevos relatos porque hoy nos enfrentamos como sociedad a nuevos desafíos de los que no podemos decir que Jesús, el maestro, dijo nada. Y me parece un exabrupto, me parece un error que querramos seguir tomando los textos bíblicos
del Nuevo Testamento para estirarlos a que den respuestas a nuevos problemas. Un ejemplo para que quede más claro. Jesús nunca habló de la ecología. El tema de la crisis ambiental no era un problema hace 2000 años, lo es hoy. Y no podemos seguir estirando textos bíblicos tratando de que nos den una respuesta. Creo que el gran desafío es crear hoy, multiplicar páginas neobíblicas donde sin traicionar al Espíritu Santo, sin traicionar la verdad del Evangelio, podamos dar nuevas respuestas a los nuevos problemas que tenemos hoy. Hoy tenemos situaciones que nos desafían. He dicho ya, la crisis ecológica, las nuevas identidades sexuales, el discurso de género, son realidades que no podemos, la migración en su máxima exposición hoy, son temas que no podemos dejar de lado y que tenemos que darle respuesta. Y creo que la iglesia ahí tiene un desafío muy grande. Segundo, en términos de esto del profetismo, creo que tenemos que como iglesia un desafío de ser claros y radicales. Claros y radicales. No se puede seguir jugando a lo políticamente correcto. Con Jesús las cosas son claras. O dicen sí o dicen no. No se puede servir a dos señores. O se sirve a Dios o se sirve al dinero. Me parece que cuando nuestra jerarquía eclesial y nosotros mismos como creyentes jugamos a lo políticamente correcto, jugamos a no quedar mal, entonces estamos jugando entre Dios y el diablo. Y les recuerdo que el libro del Apocalipsis, refiriéndose a la comunidad de la Odisea, dice que el peor pecado que tiene esa comunidad es que no es ni frío ni caliente. Y por eso hay que vomitarla. ¿Sí? Creo que la iglesia debe definirse y es claro, y no estoy inventando agua tibia, que la definición de esta iglesia debe ser en favor de los que sufren. Porque desde el Antiguo Testamento, el Dios de Israel, Yahvé, y el Dios de Jesús, el Abba, el Papito, siempre optaron por los que sufren. Y ojo que no estoy hablando ni siquiera de pobres, porque hay pobres que no sufren, porque tienen mentalidad de ricos. Cuando hablo de los que sufren, los oprimidos, yo estoy hablando de lo que hoy podemos llamar los invisibilizados de la pobreza. En los años 80 era fácil saber quién era pobre, era el que no tenía casa, comida, agua. Pero hoy hay una cantidad de pobres invisibilizados que no salen a la luz pública. ¿Sí? Finalmente, proponer un nuevo apocalipsis. Les voy a pedir nuevamente 3 minutitos, por favor, ¿sí? Me parece Bien, extraordinario, digamos, la conversación que estamos teniendo y espero que nuestros oyentes disculpen estas pequeñas interrupciones. Recuerden que nuestro ponente tiene un problema estomacal y bueno, nos está contando cosas interesantes sobre lo que hace, digamos, la iglesia, la jerarquía, sobre la jerarquía de la iglesia. Hay un pocotón de preguntas que se me vienen a la mente. Quisiera ya comenzar con esta ronda, pero esperemos, porque hay cosas muy interesantes, ¿no? ¿Cuál es el papel que debe tener la iglesia actualmente, ¿no? Hay muchos que están olvidando, ¿no? Que la iglesia existe. Para muchas personas todavía es algo real y es algo que es necesario, pero hay muchos jóvenes, sobre todo, que están abandonando las iglesias, pero están al mismo tiempo en la búsqueda de algo, ¿no? Y en otros sectores, en cambio, en esa búsqueda que están, porque es a nivel no solamente de Ecuador, sino a nivel internacional, a nivel mundial, también están buscando otras alternativas, otros tipos de iglesias, ¿no? Entonces, y en esa búsqueda hay también errores y horrores, ¿no? Porque se han creado un sinnúmero de entidades que quieren tomar esas posiciones, que se hacen pasar por iglesias muchas veces, y que, digamos, son grupos de propaganda eh, que a veces conducen a esta juventud que está con ansia de encontrar una solución a sus inquietudes, los conducen a caminos cerrados, ¿no? Hay, claro, sin obviar de que también hay iglesias, aunque sean pequeñas,
también cristianas, que también tienen cosas muy positivas, ¿no? Aunque no estén, digamos, con el catolicismo, pero que también tienen cosas positivas. O sea, en esta búsqueda hay que ser también, digamos, muy cautos, ¿no? Sobre todo la juventud, que tiene tal vez un poco menos de experiencia, ser muy cautos, porque a veces se ven envueltos en grupos que no tienen nada que ver con lo que realmente sus aspiraciones, sino que los conducen a extremismos, a situaciones que no tienen que ver con las esperanzas normales de un joven, que es siempre por buscar, digamos, respuestas a sus inquietudes de quién soy yo, por qué estoy aquí en este mundo, eh, qué debe ser la justicia, cómo debe ser esta, ¿no? Entonces, en ese sentido, a veces se dan respuestas negativas en ciertos grupos, y esperemos de que, eh, digamos, dentro de la Iglesia Católica se encuentren también las respuestas, todavía haya ese espíritu que hubo, que siempre ha estado presente realmente, pero que hubo mucho en los años 60, 70, ese espíritu de buscar una realidad nueva, ¿no? Con esto, con el del Vaticano II, etcétera. Y ya tenemos con nosotros de nuevo a José Guerra, quien nos continuará hablando sobre el tema de hoy, que es la jerarquía católica y su papel en la sociedad ecuatoriana actual, o en la sociedad actual. Disculpo, nuevamente. Desde ya me comprometo a volver algún otro día menos enfermo de lo que estoy ahora. Eh, Ahora solo de la última para cerrarlo, ¿no? Creo que el gran desafío de la iglesia hoy es vivir el espíritu apocalíptico, pero el espíritu apocalíptico en su esencia bíblica, que no significa miedo ni susto, ¿no? A mí de las cosas que más me causan curiosidad es que la gente muy fácilmente habla del fin del mundo. Y cuando uno le dice, ¿dónde encuentras tú la idea del fin del mundo? Dicen en el Apocalipsis de Juan. Quiero que sepan, curiosamente, que el Apocalipsis de Juan en ninguna parte habla del fin del mundo. Este es el único mundo que tenemos. Y el reino de Dios se tiene que construir aquí, en este mundo, no en un mundo que está ultraterreno. El verdadero sentido del Apocalipsis es todo una corriente religiosa que en épocas de persecución descubre que la única esperanza que nos puede quedar es Dios. Y es empezar a pedirle a Dios que por favor tome control de este mundo y que nos ayude a superar la historia del pecado, la historia de la maldad, la historia de la opresión y que instale relaciones en las cuales podamos vivir como hermanos. Al inicio yo hablaba de metarrelatos que se han perdido. A mí me parece que sin inventarlo, este debería ser el relato transversal de toda la enseñanza de la Iglesia. Creo que el Papa Francisco está haciendo un esfuerzo al respecto, pero es claro para quienes estamos dentro de la Iglesia que el mensaje del Papa Francisco se diluye en medio de una serie de otras reflexiones que intentan de alguna manera opacar la buena noticia. Terminaré con una sola reflexión, que es quizás alguno de ustedes más adelante lo puede plantear, ¿no? ¿Y por qué no ha hablado de los temas de escándalos que ha habido en la iglesia y que debería ser un desafío? Miren, primero porque a mí me parece, esto es a título personal, si quieren luego lo discutimos, que sin negar, y voy a partir de un principio, un solo escándalo de abuso sexual a un menor de edad es más que suficiente para levantar la voz indignado. Partamos de eso. Sin embargo, en la práctica, todavía no se ha logrado demostrar que este sea una verdadera pandemia dentro de la Iglesia Católica. Que ha habido casos, sí, pero yo creo que corresponden a una minoría que se debería solucionar con lo que ha pedido Francisco, ¿no? Cero tolerancia, ir cortando, pero eso no implica, como algunos han querido plantear, que esto debería ser suficiente para destruir las estructuras de la iglesia. A mí me parece que por poner otros casos un poquito más largos, ¿no? Cuando surge, no sé, un Hitler, también surgió Teresa de Calcuta. Y nosotros hemos preferido concentrarnos en conocer lo que hizo Hitler en lugar de seguir lo que hizo Teresa.
Creo que hay sacerdotes y religiosas que han cometido exabruptos muy dolorosos, pero creo que también hay un montón de personas que se han dedicado al servicio. Depende de solamente dónde nos ubiquemos, pero podemos discutir. Hasta ahí creo que pudiéramos dejarlo como reflexiones abiertas y podemos entablar, Marta, ese diálogo que me había dicho que podíamos hacer. Sí, Ah, muy vamos, bien. Elizabeth. Sí, Bienvenida. muy bien. Buenas noches, José. Soy Elizabeth Sáenz y los saludo desde Alemania. Quiero recordarles que hoy tenemos aquí en L a José Guerra Carrasco, ¿sí? Y estamos hablando sobre el tema de la jerarquía católica y su papel en la sociedad ecuatoriana actual. Estimado José, qué bueno que estés aquí con nosotros. Gracias por esa cátedra teológica, realmente muy importante, muy pertinente y tan actual como nunca, ¿no? Tú eres ecuatoriano, tú eres hombre de fe, tú eres laico. A mí me gustaría conocer tu opinión acerca de la relación del Estado y la Iglesia en Ecuador. Hablando de manera generalizada, ¿sí? La Iglesia es una de las instituciones que mejor conoce las necesidades de la gente vulnerable en nuestro país. Eso ya lo dijiste tú y también sabemos que hace un trabajo social magnífico. También es conocido. Me pregunto por qué esta institución es la menos crítica hacia los gobiernos que que desfavorecen realmente a sus semejantes o que desfavorecen al prójimo, llamémoslo como sea, ¿sí? Que desfavorecen a las grandes mayorías. ¿A qué crees tú que se debe ese apoyo hacia los gobiernos neoliberales? Gracias. Gracias. Lo dije hace un rato. Creo que la Iglesia comete un grave error al no tomar una postura definida en favor de los oprimidos. Al no tomar esa postura, creo que se está alejando completamente del Maestro, de Jesús. ¿Por qué no lo hace? Porque tiene intereses. O sea, hay ciertos intereses creados que ha hecho que nosotros, como Iglesia, aún viendo las situaciones complejas que vivimos, permanecemos callados como institución. Creo que se valora demasiado las relaciones a mediano y largo plazo en cuanto a intereses eclesiales que en cuanto a intereses del pueblo. Yo, por ejemplo, lo dije el otro día a un grupo, ¿no? Con la situación de violencia que está viviendo el país, lo mínimo que deberíamos hacer como iglesia es suspender todas las Eucaristías. No se celebran. Y no vamos a celebrar hasta que el Estado nos dé una respuesta contundente de qué va a hacer para defendernos porque nos están matando. Alguien dirá, bueno, pero eso no es posible. Sí, sí es posible. De hecho, para el Congreso Eucarístico que va a haber en Ecuador dentro de un par de semanas, se ha pedido que se suspendan todas las misas en las parroquias por la mañana para darle prioridad a las grandes misas que se van a hacer, ¿no? Es decir, sí es posible cuando se lo quiere. Pero repito, yo creo que en el fondo la Iglesia ha permitido un matrimonio, un maridazgo demasiado largo con la política y se ha comprometido tanto que hoy le cuesta entender, le cuesta aceptar que debe estar de parte de los que sufren. Gracias. Sí, definitivamente le cuesta. Me pregunto también, porque luego hiciste una crítica muy acertada sobre el enriquecimiento ilícito, ¿no? Sobre la aceptación o naturalización de la acumulación de la riqueza, ¿no? Eso, algo así dijiste, ¿sí? Conocido es, sin embargo, hablando aquí de Europa, por ejemplo, que la Iglesia es una de las organizaciones más acaudaladas a nivel mundial. Mi pregunta es, ¿sabes tú si es que, o sabrías si es que existe algún tipo de autocrítica con respecto a esto? Sí, de hecho la hay. De hecho, créame que son muchas las personas que pueden ser críticas. ¿Saben cuál es el problema de fondo de esto? Es que, por un lado, un grupo respetable aspira a crecer en esta iglesia, aspira a hacer carrera. Entonces, de alguna manera se vuelven en cómplices por intereses personales. Y hay otro grupo fuerte que de pronto somos mucho más críticos con eso, pero tenemos temor de con ello sentir que la espada de Damocles cae sobre nosotros. En mi caso personal, ¿no? Yo trabajo dentro de la institución eclesial, soy profesor de una universidad católica, trabajo con la vida religiosa,
En un momento determinado, el discurso que uno pueda tener puede significar que sencillamente lo dejen sin trabajo. Hay mucha gente que colabora en la parroquia y si cuestiona a su párroco, lo votan. Entonces, vivimos una situación en la que yo creo que la mayoría somos conscientes de nuestras limitaciones como iglesia, pero por temor o por interés preferimos quedarnos callados. Los que logran mantenerse firmes en sus convicciones, finalmente, de alguna manera, hemos creado como una iglesia doméstica, no paralela, sino doméstica, ¿no? Encontrarnos entre nosotros en estos pequeños espacios en los que dialogamos, en los que nos retroalimentamos en nuestra esperanza, en nuestra lucha, ¿no? Y yo personalmente lo veo con mucha esperanza. Cuando a mí me dicen que son muy pobres nuestros esfuerzos, yo les recuerdo que Jesús empezó esta vaina solo con 12 y no 12 de los mejores precisamente. Así que la tarea nuestra es poner semillas, no caer en el juego de la corrupción, no ceder. Quizás sea tiempo que la iglesia militante viva la resistencia, aprender a resistir. Tendríamos una pregunta ahora desde Estocolmo. Por favor, Edmundo, tu micrófono. Sí, buenas noches. La verdad es que yo sé muy poquito de la Biblia y de las iglesias, pero eh, estaba recordando de que he supuesto a un Cristo, he supuesto a un Dios eh, de mucha buena voluntad y que siempre estuvo al lado de los pobres, pero las iglesias nunca lo he visto cerca de o al lado de los pobres, aparte de los servicios que pueda realizar, ¿verdad? Eh, yo he visto, digamos, unas iglesias, no solamente la católica, sino otras iglesias, en el caso de Brasil, digamos, que apoyaban a Bolsonaro. Están, digamos, me recuerdo de joven, incluso la iglesia católica en Guayaquil, conocía, digamos, algunos párragos, algunos que trabajaban en la iglesia frente al parque seminario y que tenían actitudes, digamos, bien extrañas, ¿no? Por no decirlo, no sacar más detalles porque los conocía yo. En cambio, ellos estaban trabajando con el municipio y cerca del alcalde, que era un alcalde de derecha. Y esa ha sido, digamos, una experiencia que yo tengo que recuerdo, las iglesias, digamos, tanto la iglesia evangélica, la católica y las nuevas iglesias que han salido, digamos, no están cerca del pueblo, ¿no? Del pobre. Ahí incluso se ve en los Estados Unidos que ha sido, digamos, están bastante gente dedicada a las diferentes tipos de iglesias, yo no sé cuántos, creo que más de 100 iglesias ahí, y que se hacen millonarios a la vez. Yo vivo acá en Estocolmo y conozco también a latinoamericanos que llegaron como todos nosotros, digamos, migrando y que ahora tienen sus villas inmensas y bueno, están de parte, digamos, buscando un capital, digamos. Esa es una experiencia que yo tengo, la puedo comentar, digamos. ¿Se fue José o qué? Vamos a Em, hacer un poquito de tiempo. Si hay alguno de los invitados que están aquí en Zoom y tienen alguna inquietud, por favor, nos ayudan con la manito. Jimmy, siga, por favor, perdón. sí, sí, sí. Bueno, ahora yo tomaré la moderación desde Berlín, Alemania. Para los que no me conocen, mi nombre es Jimmy Pesantes. Y bueno, vamos a esperar que vengan nuestro ponente, José Guerra, quien nos está hablando sobre la jerarquía católica y su papel en la sociedad actual. Eh, Como lo dice como lo dijo ahora nuestro compañero de Suecia, eh, Edmundo Albornoz, hay muchas iglesias que se han formado, mucha gente que han sacado beneficios particulares
al formar estos grupos, porque claro, la gente busca un consuelo o sea, todos tenemos esa espiritualidad, ¿no? Y todos buscamos alguna respuesta a esas inquietudes que tenemos. Algunos encontramos en la ciencia, otros en la religión, y muchos en la religión. Entonces, pero no muchos quieren estar en las iglesias ya constituidas, sino que buscan estas nuevas formas. Y bueno, como dice el mundo, se han enriquecido mucho propagando ciertas pequeñas iglesias, ¿no? Que han sido muy exitosa en algunos lugares, ¿no? Y eso vamos a ver si también le transmitimos esta inquietud, estas preguntas a José, que ya está con nosotros. José, la pregunta era que se han constituido muchas pequeñas iglesias, muchos grupos, porque claro, la gente busca esa respuesta a sus inquietudes y se han enriquecido muchos. Conocemos de personas en Estados Unidos, por ejemplo, donde se han formado muchas iglesias que ahora tienen incluso relación con fomentando este tipo de iglesias en nuestros países, en países latinoamericanos, y han sido exitosos en Brasil y en otras partes. En Ecuador también están adentro y están quitando espacio al catolicismo también, ¿no? No digo que esto sea negativo del todo, ni positivo, no estoy criticando eso, pero sí ellos están dando una respuesta, muchas veces, como les decía, con respuestas incluso negativas, poniendo otras inquietudes a la gente en la cabeza más de las que traen, dando respuestas que no son las que realmente están buscando. ¿Qué nos puedes tú decir de esas iglesias? ¿Qué papel juegan en este rato en el país? A ver, eso es lo que yo hace un rato insinuaba con los apocalipticismos, ¿no? Precisamente, al no encontrar en la Iglesia Católica una respuesta a sus grandes preguntas, la gente busca ese intimismo religioso y eso lleva a supuestos líderes a crear pequeñas células, ¿no? Hace un rato se hablaba de Bolsonaro. Sí, bueno, en el caso de Bolsonaro hay que aclarar, ¿no? Allí la Iglesia Católica fue la única que trató de ponerle un freno, porque el apoyo venía precisamente de estos pequeños grupos pentecostales, sobre todo, ¿no? De extrema carismatismo. Creo que eso es una realidad. Creo que la Iglesia se equivoca solamente haciendo una crítica sociológica y destacando que son grupos manipuladores que solo piensan en beneficios económicos. Digo, creo que la Iglesia se equivoca porque visto desde mi perspectiva como católico, la pregunta de fondo que me hago es, ¿por qué muchos creyentes se tienen que ir a estas iglesias? ¿Qué nos está haciendo falta? ¿Mm? Porque no significa que la gente dejó de ser creyente, significa que nuestro discurso ya no pega. Sí, y entrando en ese discurso, tal vez, por ejemplo, ¿qué papel juega actualmente la doctrina social de la iglesia? Que también es otra de las inquietudes que se tienen, ¿no? Se ha perdido esta relación de qué quiere hacer la iglesia digamos, en la sociedad, qué respuesta quiere darle. Y una de las cosas que se conocía bastante, sobre todo en los años 80, 90, que se hablaba bastante era de esto, de la doctrina social de la iglesia como una respuesta para el mundo, para qué hacer, cuál es el quehacer de la iglesia en la tierra, ¿no? No pensando siempre en el más allá. ¿Está todavía por aquí con nosotros? Parece que lo hemos perdido. Sí, ahorita no se encuentra, no está conectado. Podríamos Parece que esperar, tal vez regrese. Voy a parece Está que consultarle. se malito, ha desconectado. está malito, parece, no está bien. Sí, sí, parece que están Es- bastante malitos. Bueno, hay que considerar eso. Suele suceder, ¿no? Es una de las inquietudes que siempre tenemos, ¿no? O sea, ¿cuál es el papel de la iglesia si que realmente la iglesia profesa esto de lo
de lo que manifestaba la doctrina social de la iglesia, ¿no? ¿O es solamente un documento que se hizo alguna vez, se elaboró y lo obvian, ¿no? Cuando era el instrumento de, digamos, para actuar dentro de la sociedad. Entonces, esa inquietud me gustaría que ojalá que pronto se reconecte, José, y nos pueda dar alguna respuesta de su perspectiva, ya que él está muy cerca, él trabaja con la Iglesia Católica, él trabaja para una universidad, es profesor. Entonces, es una inquietud muy lógica de nosotros. Algunos hemos estado un poco cerca también de estos grupos ecuménicos, estos grupos que han querido hacer trabajo social. Y eso era un instrumento que nos servía mucho para actuar, ¿no? Eh, pero también no olvidar de que en Ecuador, por ejemplo, que el caso que lo conocemos tal vez más cerca, ¿no? Han habido partidos de derecha que también hablaban de eso, de la doctrina social de la iglesia. Y ha habido un partido que, digamos que lo conocemos hace poco, hace 8 años estuvo en el poder, que también hablaba digamos, de la doctrina social, ¿no? O sea, tomaban, o sea, sus líderes, mucho de esta doctrina social de la iglesia para aplicarla. Entonces, vemos cómo también tiene que ver con las personalidades o con la forma de pensar de los movimientos que realmente no solamente dicen tener el documento como herramienta, sino que lo utilizan, ¿no? Entonces, ¿cuáles lo han utilizado más? Incluso han habido partidos políticos que han llevado denominaciones, que han tenido denominaciones, por ejemplo, como cristiano o cristiana, y otros el que no han tenido, a veces esa denominación ha hecho más por la sociedad en esa dirección que los que a veces profesan, ¿no? Entonces, eso también sería una inquietud, ¿no? O sea, el publicarlo no es suficiente, ¿no? Como bien a veces dicen los escritos sagrados, de que los conocerás por sus obras, ¿no? Entonces, eso también hay que ver si es que nuestro eh, ponente regresa y nos da respuesta a estas inquietudes. Lamentamos no poder seguir. No estamos ahorita con José. Entonces, creo que vamos a despedir. Jimmy, sí, tenemos un mensaje por Entonces, interno. Muchas gracias. Listo. sí, disculpen a los presentes, disculpen al público que nos van a escuchar en estas transmisiones y retransmisiones de nuestro programa, porque nuestro ponente se encuentra un poco mal de salud, nos ha tenido que abandonar y quedan invitados para nuestras próximas, digamos, conversatorios. Les agradecemos mucho la presencia de aquí, no sin antes decirles Jimmy, que él quizás, es Jimmy, perdona. él es- sí, Jimmy, por perdón. favor, disculpa. Quizás solamente una idea, no sé, podemos dejarla en el camino para retomarla en otro momento. ¿No te parece? ¿Puedo decir algo? Sí, diga, por favor. Ya. Mi pregunta iría al, hacia esto de cómo revolucionamos la Iglesia Católica o cómo retomamos este sentido de lucha dentro de la Iglesia Católica. Porque nosotros escuchamos, recuerdan ustedes yo tengo en alemán el título Die Bauern von Solentiname, los campesinos de Solentiname, ¿verdad? Sí, Las misas no se las celebraba dentro de la iglesia, no, se las celebraba con los campesinos, se lo celebraba con los necesitados, Sí, en allá Nicaragua. en Nicaragua, sí, señor. Y algo parecido, para prácticamente sacar ese poder que tiene la iglesia como tal, porque lo sigue teniendo. Y lo sigue teniendo porque está muy ligada al poder, al Estado, a los gobernantes, más que nada
a los gobernantes que ven prácticamente en la iglesia la posibilidad de ejercer obras de caridad, obras de beneficencia y no de realmente ver los derechos de los ciudadanos, de todos aquellos que no tienen voz. Entonces, esa sería la pregunta. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo lucha cada uno de los que se sienten realmente católicos? ¿Cómo se lucha para ir en esa dirección? Muchas gracias. Pero tal vez tú lo conoces también de aquí, ¿no? Los católicos alemanes son bastante diferentes a los católicos latinoamericanos. Y eso se da porque aquí hay las congregaciones, ¿no? Aquí, digamos, las comunidades, perdón, ¿no? Aquí son las comunidades las que tienen el poder sobre la iglesia, entre comillas, ¿no? El fara, el sacerdote, es el quien, digamos, de alguna manera administra, sí, es el jefe, pero se debe a la voluntad de la comunidad. Por eso aquí se elige a la comunidad, ¿no? Hay una elección, cosa que no se hace en Ecuador, por ejemplo. Entonces, ese divorcio que ha habido entre la comunidad y la jerarquía eclesiástica es una de las cosas que ha puesto en crisis a la iglesia en América Latina, no la hace revivir porque tal vez la iglesia latinoamericana tiene algo a favor, que no lo tenemos tal vez mucho acá, y es esa forma de ser de latinoamericano, caliente, digamos, más fervoroso en lo que hace, ¿no? Le pone a veces mucho más corazón, y eso tal vez hace, aquí es un poquito, la gente es un poquito más, ¿cómo se llama? Más pausada, más tranquila, tal vez por el clima. Entonces, cosas así, por ejemplo, si tuviésemos una iglesia que actuara más o menos como la iglesia alemana en Ecuador, por ejemplo, yo pienso que eso le daría nueva vida a la iglesia. Con ese entusiasmo que tiene el ecuatoriano por naturaleza, lo haría crecer, ¿no? Lo haría renacer. Y que le den libertad a los sacerdotes, sobre todo a los sacerdotes de base, ¿no? Porque la jerarquía, también, porque tenemos un problema también de clase, ¿no? La jerarquía está totalmente orientada a la actitud de clase, digamos, a su pertenencia, ¿no? Entonces defiende los privilegios de una clase eliticista, ¿no? Que hay, y eso hace que se divorcie de los problemas de la sociedad, ¿no? Entonces, eso Perdón, tal vez. perdón, no olvidemos también a Monseñor Proaño, ¿verdad? Pero allí Sí, hay sí, claro. otro de Exacto, los, gracias, Martita. perdón, allí hay alguien que también ha levantado la mano y por eso bajo Bueno, mi démosle mano. oportunidad a la gente que, Muchas digamos, gracias. que quiere dar su opinión antes de despedirnos. Muchas gracias. Está Mi Fermín. nombre es Sandoval, soy ecuatoriano, soy sacerdote y yo he llegado aquí invitado. Me parece genial esta iniciativa. No sé cómo está mi señal, si está buena, si se me escucha con Está muy claridad o buena, no. sí. Estoy en un pueblo bastante, yo creo que sea la parroquia, soy sacerdote católico. Quizás sea la parroquia más pobre de la diócesis de Ibar. Se llama La Carolina, está al norte del Ecuador. Soy profesor del Seminario Mayor, entonces, y soy profesor también de doctrina social de la Iglesia. Estudié en algunas partes, he estado en Europa del Norte también. Y claro, me ha encantado y me encanta. Y yo lo que quisiera es felicitarles y tienen que seguir adelante. Como decíamos, señor Proaño, además hace tiempo me he dedicado y estoy muy cerca a Monseñor Proaño. Lo que sucede es que hay que pagar una factura bastante fuerte. Eso hay que decirlo. Si uno quiere estar ahí, la factura es, o sea, hay que... Me invitaron hace algunos años a la televisión pública y yo dije una de las cosas que todavía la subrayo, que es que en el Ecuador no existe teología. Eso me ha costado bastante porque creo y mantengo todavía, ¿no? O sea, ante la perplejidad, como hemos visto, nos hace falta conocimiento de la realidad. Nos hace falta un análisis de lo que somos los ecuatorianos. Porque una sociedad, la iglesia, tiene los mismos defectos de la sociedad en la que vive. Eso. Aunque tiene que ser la sal del mundo, la luz de la tierra, pero tiene los mismos defectos.
Y entonces aquí podemos ver, y esto me ha llamado la atención, por eso quería conversar, me encantaría haber conversado. Aquí me hace falta muchísimas cosas, aparte de el propio concepto de etología, el propio concepto de etología y la terrible ruptura que existe entre los que se dedican a pensamiento y los que que tienen un rango, digamos así, como se ha dicho aquí, la jerarquía de la iglesia. La jerarquía de la iglesia son absolutamente, tienen la mitra y parece ser que el ejercicio del pensamiento para ellos queda aparte. Y no solamente eso, sino el ejercicio de los que piensan queda aparte. Entonces, eso, o sea, no creo que leen nada de lo que se escribe aquí, porque claro, como ya se dijo y me parece súper acertado, existe cierta elitización. O sea, llegan allá y se sienten élites, pero cuando uno comienza a poner atención y uno dice, oiga, ¿de qué está hablando usted? ¿Ya? Y entonces ahí se encuentran unas lagunas terribles, o sea, una fractura enorme. Y esto es cuestión de humildad, cosa que deberíamos ver ya en lo que es nuestro ser de ecuatoriano. Entonces, esta ruptura entre pastores y teólogos, entre trabajo teológico, inclusive hay algunos, claro, hay algunos pastores que no han podido estudiar, hay que decir la verdad, no han tenido tiempo para eso y se definen como pastores, pero el propio concepto de pastoral es deficiente, ¿no? Y eso que ahora, y esto es una de las cosas las que el pontificado del Papa Francisco parece luminosísimo, muy luminoso, súper luminoso. Desde el primer momento ha hablado de oler a oveja. Claro, esto a los que hemos nacido en pueblos, ¿no? Cuando uno va y cuando se huele a oveja, uno pasa por ahí y si se tiene un textil que está ahí, enseguida se le pega el olor de las ovejas. Entonces, claro, pero si nadie conoce, si no vaya, después el Papa, una y otra vez, y hasta el final, la iglesia sinodal. Pero aquí en el Ecuador se ha hecho unas cuatro solamente para presentar las cosas, ¿no? Para decir que están haciendo algo. Pero en realidad no ha habido nada. Todo lo que se ha dicho se solucionaría si es que comenzamos a aplicar el gran concepto, maravilloso concepto de sinodalidad. Pero es que no ha habido sinodalidad. Y no hay empeño de conseguirlo. Eso es lo preocupante. Y el Papa sigue insistiendo. El Papa, el Ecuador, este Congreso Eucarístico Internacional, fraternidad para salvar al mundo. Entonces, ¿qué hacemos los ecuatorianos? ¿Qué hacemos? ¿Qué ha hecho la Iglesia de Quito? Construirse una canción y todos estamos cantando solidaridad. Pero, ¿dónde está una institución que vaya a poner, por lo menos en práctica, una cosa? Una cosa. Cuando yo en las reuniones muchas veces que tenemos, nadie habla, porque enseguida, o bien los mismos compañeros, ¿no? O le dejan solo, o claro, como ya se dijo también, eso es todo súper chévere, ¿no? Sobre la cuestión esta de esos deseos de aspiración, pero claro, de una aspiración tan infame en el Ecuador, ¿no? Que es pisando a los demás, o sea, buscando que el otro sea inferior. Esto es tan ecuatoriano, no sé si es que ustedes o sea, muchas veces cuando hacemos por ejemplo, cuando hacemos una corrección, no solamente que, o sea, vemos la cosa, sino que nos sentimos superior al que le corregimos. Y no solamente eso, sino que le hacemos para que se sienta inferior al otro, ¿no? Entonces, estos son rasgos que deberíamos fijarnos súper bien. Y me parece a mí una de las cosas geniales que se hagan esto. Hace tiempo conversamos en un programa que tenemos en Hoja de Ruta Radio, teníamos en Hoja de Ruta Radio, que era diálogo abierto, era con Manuel Pérez Rendón, y conversamos con el presidente de la conferencia episcopal en ese entonces, que era Monseñor Arellano, ¿no? Y él, claro, con esa sinceridad nos dijo lo siguiente, que esperaba que la cabeza alguna vez le igualara a los pies. Pero claro, uno dice, los pies somos las personas de a pie, ¿no? Eh, pero claro, dice, pero sí, la cabeza. La cabeza es una cabeza abultada, una cabeza enorme. Y el cuerpo y los pies serán una cosa solamente. ¿Cuándo se nos comunica? ¿Cuándo en las parroquias del Ecuador? ¿Cuándo se llama? Ahorita, en este momento. Se llama para hacer un gasto. No solamente nos llaman cuando necesitan dinero para hacer alguna obra. Pero ¿cuándo nos llaman para vender para una inversión que están haciendo? No, no se nos toma en cuenta para nada. O sea, solamente. Y todo esto, vuelvo a decirlo, tiene que ver, o sea, la sinodalidad es una de las cosas interesantes que tenemos que hablar. Era un pueblo que no ha estado acostumbrado a hablar. Un pueblo que ha sido callado, más bien.
Entonces, todo esto me parece a mí que sí valdría la pena tocarle, pero claro, con una mayor profundidad, creo, sobre esto de la jerarquía, ¿no? Y uno de los conceptos que me parece vacilares que habría que ver en nuestro país es cómo va configurando el poder, el ejercicio del poder en nuestras sociedades, en nuestro medio, ¿no? Que me parece que sería una de las cosas más importantes. Yo les agradezco enormemente, me ha dado un gusto enorme encontrarles y claro, me parece que aquí podríamos decir, esperemos que el cuerpo crezca, los pies sean, porque claro, con una cabeza hay una escultura, me parece que, no me recuerdo, pero es una cabezota enorme, ¿no? Que le hace, que no le permite crecer al cuerpo. Yo creo que ese sería un reflejo de lo que es la iglesia en el Ecuador. Porque, claro, muchas veces los católicos que debemos ser, somos dueños. Yo, en mi tierra se llama Machachi, es una parte de la sierra, ¿no? Esa tierra, las iglesias que estuvieron ahí, las construyeron nuestros abuelos. Y todavía yo recuerdo cuando era pequeño, nos decían que se levantaban de mañanita a traer piedras del río para hacer las mingas y el agua. ¿No? Pero claro, después de eso hemos sido votados fuera. Nadie nos, o sea, y aparece ahí la norma, ¿no? Esta cosa, ¿no? El clericalismo, ¿no? ¿Y qué hacemos para solucionar? Cuando, si cada uno de nosotros, yo soy, vuelvo a decir, soy sacerdote, pero una de las cosas que me doy cuenta, aparte de que haber leído a Monseñor Proaño, es todo esto que debíamos ver, el profetismo latinoamericano, que si bien es cierto, está presente. No quizás con la pompa que tienen las otras fuerzas, pero sí que está presente. Pero, claro, el hecho de caminar con los propios pies, de pensar con la propia cabeza. Esperemos que los sacerdotes, debemos saber que ni siquiera vamos a estar, ¿cuántos años podemos estar? Ojalá no estemos tantos años para que la comunidad cristiana tenga su ser. Y esto sería la pregunta yo. ¿Cuántas comunidades cristianas tenemos en el Ecuador? No sé. Porque es tan, o sea, y parece ser, y es más, y ahí estoy citando, que es de Monseñor Proaño, que me parece luminoso, como pastor absolutamente, ¿no? O sea, es el ser de cada uno de nosotros para nuestro compromiso con el Evangelio, ¿no? Nuestra lectura del Evangelio, que no puede ser simplemente, o sea, imaginémonos una procesión de 3 millones de fieles a un santuario mariano y de repente no haya nada de compromiso, de fe, de ayudarnos unos a otros. O sea, que no haya instituciones donde sean de asociación, no tenemos cooperativas. Nos imaginamos que son 1 millón de gente que ponga $1 y que pueda crear un banco, pero eso no lo tenemos. Y sin embargo, decimos que somos católicos. Nuevamente, muchas gracias, les agradezco de todo corazón. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestro invitado José Guerra, al sacerdote Fermín Sandoval, que ha tomado la palabra aquí con nosotros, por compartir su tiempo y sus perspectivas. También agradecemos al apoyo y la generosidad de nuestros voluntarios y a la audiencia presente en este conversatorio. El Enlace Latinoamericano Europeo, es un proyecto creado por migrantes ecuatorianos que tiene la meta de construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales y políticos de manera participativa y consensuada. Los invitamos a participar con nosotros en nuestros conversatorios que se dan normalmente los miércoles y sábados y que se unan con nosotros a nuestras actividades. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir y nos vemos hasta la próxima vez. Buenas noches. Adiós. Muchas gracias. Buenas